nadie más, sino que el Señor fue entregando en sus manos. Y dice que también parte de de los utensilios de la casa de su Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó, esos utensilios, en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, el rey estaba diciendo, yo soy el ganador, yo gané la victoria, yo tengo el trofeo. Supongamos que este es un trofeo y ahí está diciendo, yo tengo el trofeo porque yo los vencí. Y hay pasajes que diferencian esta parte en que podemos ver que Nabucodonosor fue el instrumento de disciplina que Dios utilizó. No fue, por eso dice ahí, el Señor entregó en sus manos. No dice que alguien más, no dice que por la fuerza y todo eso de Nabucodonosor, sino que Dios mismo lo permitió. Dios mismo dejó que pasara eso. Y Jeremías 25:11, hermano Ulises, ¿me dices qué es lo que dice allí, por favor? 19:12, perdón. 25:11 de Jeremías. Ah, ok, el que está aquí. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así es una profecía que ya se había dado de parte de Dios por medio del profeta Jeremías. Y él le había dicho, ¿sabes qué? Van a pasar esto ustedes. Va a ser puesta la tierra en espanto, en ruinas, va a ser destruida pues. Y van a ser ustedes ahora siervos durante 70 años del rey de Babilonia, de Babilonia. Y es algo que el Señor lo dijo y lo permitió. Y él fue el profeta que lo dijo, Jeremías hizo esa profecía. La casa de su Dios, hay una indicación allí. Entonces, que Nabucodonosor atribuía sus victorias a su Dios es Marduk o Bel, y Babilonia era ciudad muy, muy religiosa, altamente religiosa. Dentro de sus ruinas se han descubierto muchas cosas religiosas. Ha habido templos o partes de ellos, de sus ruinas de templos, ruinas de altares que se han descubierto allí, en la actual Irak, la que fue Babilonia. Entonces, cuando tomaron los utensilios del templo y ponerlos en la casa de su Dios, entonces estaba diciendo, mi Dios ha derrotado al suyo. El Dios nuestro tiene mayor poder. Entonces, por qué lo hacían eso? ¿Por qué usaban esta parte y no utilizaban otras cosas? ¿Por qué? Pues porque no había estatuas, no había imágenes del Señor, no había imágenes de Dios. Y Él lo dijo, ¿verdad? En su palabra, que uno de los mandamientos es que no te harás imagen, ¿verdad? No te harás imagen ni semejanza. Y vamos a ver lo que es la culturización de Daniel, versículos del 3 al 7. ¿Me lo puedes leer, por favor? Vamos a ver. Hermana Denise Portillo. Sí. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. ¿Sí? Eh, Hasta el 7. hasta el 7. A ver. Ah, y envió el rey Nabucodonosor a quien se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os, po- os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera Sí. que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, Pregunta, al pregunta. oír todos Estás estos en el pueblos, capítulo 3. Es el ¿mande? versículo 3 del capítulo 1. Del 3 al 7 del 1. Ah, del uno. Sí, estamos en el capítulo 1. Ok. El año tercero del reinado de... Ah, del 3, ¿va? Del 3. Sí. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en su ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Ujú, muy bien. Nos habla de un proceso de culturización de Daniel, de sus amigos, y hay un cumplimiento profético, dicen los escritores, los teólogos, los que estudian, ¿no? Dicen de Isaías al rey Ezequías. Segundo libro de los Reyes nos dice así en el capítulo 20 versículos 17 al 18. Ahí está la cita. Pero Isaías 39:7 también nos dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, Daniel y sus amigos eran descendientes de Ezequías, por ello ellos pertenecían a la nobleza judía. Y si se fijan, cuando dice allí, dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Es decir, tráete a lo mejorcito, no te traigas a cualquier persona, no te traigas a lo más, pues vil, sino que tráete lo mejor, trae las cosas, trae las personas importantes dentro del reino, las personas que son capaces, las personas que tienen esa sagacidad, la inteligencia y todo ello. Y podemos ver también que hay unos requisitos de parte pues del reino que tenían que ver allí y dice, pues tienen que tener buen testimonio. Dice la Biblia que en quienes no haya tacha alguna, si pueden ver allí en su Biblia. Dice el versículo 3 del linaje de los príncipes, el versículo 4 en muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es lo primero que vemos allí, un requisito, en quienes no hubiese tacha alguna, buen testimonio. Y yo quiero preguntarles algo, ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo está su vida? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo nos conducimos sin que hubiese tacha alguna? Uno de los requisitos. El siguiente requisito, pues que tenga buena apariencia física, ¿verdad? Muchachos de buen parecer, que sean guapos, que sean atractivos y todo eso, ¿no? Pero también que tengan capacidad intelectual. Entonces, que ellos sean enseñados en toda sabiduría, enseñados en toda sabiduría, no se llevaron a cualquiera, se llevaron a lo mejor. Y también debían tener capacidad para tomar decisiones. Dice la Biblia, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos. De buen entendimiento e idóneos, ¿para qué? Para estar en el palacio del rey. Y entonces ahora sí, dice, ok, ahora sí hay que enseñarles las letras, la lengua de los caldeos, todo lo que los caldeos hacen. ¿Qué es lo que hacían?
utilizaban la magia, hacían la astrología, la interpretación de sueños. Había, dicen, que había una gran biblioteca en la cual había cantidad de sueños y sus interpretaciones. Todo eso es lo que podemos ver en la cultura babilónica. Y hoy día parece ser que pues la cultura del mundo está queriendo, ¿verdad?, subyugar a los hijos de Dios, que las cosas del mundo están queriendo atacar a los hijos de Dios, la fe. Y la edad de Daniel en su deportación era de entre los 15 a los 20 años. Aproximadamente, unos dicen, no, tenía 17, 16. Entonces, la edad así es de los 15 a los 20, ¿sí? Con base en ciertos escritores. Entonces, ellos fueron sometidos a un proceso de culturación. ¿Alguien de ustedes ha cambiado de ciudad? ¿Quién de ustedes ha cambiado de ciudad? Yo, varias veces. Uy, O más. han cambiado de ciudad. Sí. ¿De dónde para dónde? Yo soy de Sonora, vivía en Pueblo Yaqui, después en Mm, Ciudad Obregón, después me fui a vivir a Tijuana y ahorita vivo en Tecate. ha cambiado varias veces, ¿verdad? Sí. Y una pregunta respecto a la parte vial. ¿Qué diferencias ha visto en cuanto al tráfico y todo eso? Por ejemplo, cuando vivía en Pueblo Yaqui, es un pueblito y en aquel tiempo que yo vivía allá, pues era muy tranquilo y no era, pues había muy poca gente, ¿no? Ajá. Cuando me cambié a la ciudad, pues en la ciudad obviamente pues había más tráfico que en el pueblito, pero no era tanto a comparación cuando me fui a vivir a Tijuana. En Tijuana la verdad es un caos el tráfico, es muy estresante y me vine a vivir a Tecate y la verdad, yo que estoy acostumbrada a mucho tráfico en Tijuana, para mí es como el tráfico de aquí no es nada y siento que vivo más a gusto aquí en cuestión de No, tráfico. No me no se estreso tanto. compara, ¿verdad? No se compara. Sí, no se Y compara. inclusive hay cosas que se hacen por ejemplo, ahí en Pueblo Yaqui, ¿es verdad? Sí, Que Pueblo no Yaqui. se realizan en Tecate, donde se encuentra actualmente. Sí, no, es muy Diferen- diferente. Ajá, Diferentes comidas, a lo mejor, sí. condimentación, diferentes. Ujú. Inclusive, fíjense que hablando de dos ciudades que están relativamente cerca, Tijuana y Mexicali, hay palabras que se utilizan allá en Mexicali que no se utilizan acá en Tijuana o que se dicen de diferente manera son pues parte de la cultura que se tiene allí, ¿no? Parte de las cosas que se tienen en una y en otra. Y a lo mejor lo que en unas palabras puede significar, una palabra puede significar para una ciudad o para unos miembros de una ciudad, esa misma palabra puede ser totalmente distinta para otros, ¿sí? Entonces hubo un sometimiento, un proceso de culturización que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. ¿Qué dice allí en el parrafito que está abajo donde dice que se le enseñase la letra y la lengua de los caldeos, hermano Ulises? Dice, esto implica más que conocer solamente cómo viven los babilonios, sino adoptar sus creencias, sus historias, sus dioses, sus valores, sus usos y costumbres, su idioma, sus actos de magia y adivinación, entre más cosas. Fíjense todo lo que implicaba. Y no es nomás que los hayan llevado cautivos y los iban a tener allí nomás y ya, todo bien y no. Habían sido sometidos ellos. Cuando te llevan a una parte a la fuerza, pues no te gusta. Ya lo veíamos la clase pasada, ¿no? Si te han llevado a algún lugar, cuando tú no quieres ir, pues no es agradable y mucho menos si te quieren enseñar lo que allí estás viendo, ¿no? O sea, a mí no me gusta eso. Te dan una comida que no te agrada
o algo así, y no es nada, no es para nada agradable. Ellos tenían entonces que aprender no solamente de historia y de todo eso, sino que tenían que adoptarlo. Una cosa es aprenderlo, conocerlo, pero la otra es adoptarla. O sea, tú puedes tener conocimiento general de ciertas cosas, de ciertas, inclusive ciertas doctrinas, de ciertos pensamientos y corrientes de humanistas y todo ello, pero no las adoptas porque tú sabes a quién perteneces, ¿no? Perteneces al pueblo de Dios, eres hijo de Dios, no eres hijo del diablo. Entonces tú adoptas las cosas pues hábitos que van a enriquecer tu vida espiritual. Nunca busquen ustedes adoptar las cosas del mundo, las corrientes del mundo, porque solamente vamos a traer a nuestra vida caos, desorden. Vamos a traer a nuestra vida algo que no va a impactar en nosotros. Y ellos tenían que saber su idioma, sus actos de magia, la adivinación, todas esas cosas, pero también iban a ser enseñados en la cultura babilónica, iban a comer diferente, tenían que aprender las letras, el lenguaje de los caldeos, su arquitectura, una arquitectura muy distinta, y las matemáticas, ellos utilizaban mucho esa parte de las matemáticas y les empezarían a enseñar estrictamente textos babilónicos que eran referentes a la magia, la astrología y la adivinación. Ellos a esto se dedicaban. Esto es lo que querían hacer. Esa es la parte que ellos trabajaban, los hombres estos de Babilonia. Hermana Joana Velasco, ¿me puede leer el párrafo que dice allí, por favor? Sí, maestro. Para ellos, aprender un idioma que no era el propio demandaba bastante dedicación, determinación y estudio de su parte. Al confrontar y conocer a otra cultura, le provocaría choques con la suya propia, pero el perseverar sus propios valores culturales era algo que demandaba serias decisiones. Sí, ¿verdad? Dice allí, ay, 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 preservar sus propios valores demanda serias decisiones. Y hay veces, ¿verdad?, que te quieren venir a cambiar lo que tú crees, pero tú tienes que tomar decisiones. Tienes que ser firme en tu convicción, en lo que crees. ¿En qué crees? Creemos primero, ¿verdad?, que Jesucristo nos salvó de nuestros pecados, que gracias a su muerte, a su resurrección, nosotros podemos tener vida eterna. Pero estamos ante un mundo que está queriéndonos a nosotros cada rato bombardear y atacarnos por izquierda, por derecha, por enfrente, por atrás, por todos los flancos, para que nosotros caigamos, para caer en el engaño del enemigo. Y demanda ciertas decisiones o serias decisiones de que nosotros seguiremos firmes, de que seguiremos avanzando, de que seguiremos dándole honra y gloria a Dios, seguiremos siendo fieles al Señor. Eso es lo que quiero que nosotros nos quedemos, ser fieles a Dios a pesar de todo lo que viene, a pesar de todo lo que venga y a pesar de todo lo que vendrá. Ser fieles a Dios, seamos fieles al Señor. Y dice la Biblia que ellos serían adoctrinados por 3 años. El rey tenía una intención clara de que ellos enseñaran a todos los demás después que fueran deportados. Era como una especie de adoctrinamiento para que ellos después adoctrinaran a los demás. Era como una tipo de escuela, te enseño para que tú enseñes. Y pues entonces vemos ahí que la alimentación para ellos fue dada estrictamente por el rey. Imagínate tú que te invitara tu jefe del trabajo, que te invite a comer a un lugar donde muy importante, ¿no? ¿Qué será? Que te inviten a comer al Pampas, que te inviten a comer a un lugar así, y tú qué harías? Pues bien feliz, ¿no? ¿Qué harían ustedes si los invitan a comer a un lugar especial así que tú digas, wow, ese es un lugar? ¿De dónde es usted, hermano José Molina? ¿De aquí de Tijuana? De Tijuana. Ok, imagínese que a usted le invitaran a comer a la churrascaría, que llegara
una persona y le diga, José, vámonos a comer a la churrascaría. ¿Qué haría usted? Disfrutar el momento. Disfrutar el momento, Ya ¿verdad? me han invitado, por cierto. Ya lo han invitado. Híjole, ¿por Ya qué se no nos ha dio. invitado a nosotros, hermano? Ah, no es cierto, eh. Ya lo han invitado al hermano, dice, a tener ese tipo de comidas, ese tipo de pasar ese tipo de tiempo con personas a lo mejor importantes ante la sociedad o así. Y el rey les había racionado la comida. Ellos tenían ese privilegio, iban a tener ese privilegio de comer la comida del rey. Ellos iban a disfrutar lo que el rey, y no creo que sea de baja calidad lo que el rey iba a comer. Para nada creo que eso sea. Pero sí sería algo desagradable a Dios. El Señor había estipulado algún tipo de alimentación para su pueblo. Dentro de ellos, ¿saben algunas características de lo que no debían de comer los hijos de Dios? Carne de puerco, cosas sacrificadas a otros ídolos, Ujú, ah, de animal de todo que se arrastra tampoco. ujú. Y animales con pezuña, ¿no? Que tuvieran. Entonces, son aspectos o son características que debía del hombre considerar bien. En este caso, Daniel y sus compañeros. Este, entonces, para ellos, esto era un choque cultural. Un choque como la alimentación lo ha sido para algunos cuando vas de vacaciones a otro lugar y te da y pides un platillo que para ti es muy común donde vives y te dan otra cosa que no la esperabas y se llama igual. Por ejemplo, no sé si alguien sea de Ciudad de México aquí, no, pero las quesadillas te las piden con queso o sin queso. Y aquí las quesadillas son con queso. Los tacos, por ejemplo, en Mexicali y en Tijuana son bien distintos. En Mexicali si pides un taco te lo dan de harina, aquí si lo pides te lo dan de maíz. En Mexicali inclusive la carne es un poco distinta a la de acá. Los tacos de birria aquí están riquísimos. Y todo eso, y si nos ponemos a hablar de cuáles son los mejores tacos, pues no vamos a terminar porque es algo que se tiene de mucho tiempo. Pero lo que voy es de que ellos tenían ese privilegio que a lo mejor los demás querían, pero ellos lo rechazaron y tomaron decisiones serias e importantes, y entonces sí, vino lo que debía de haber. El versículo 7 nos habla del cambio de nombre para estos hombres. Quiero que me lea, hermano, Luis Berumen, cuáles son los nombres hebreos, solamente los nombres hebreos de estos cuatro jovenazos, por favor. Y hermana Uldarelli me lee ahorita los nombres babilonios de estos personas. Hermano Luis Berumen, por favor. Profe, yo no lo escuché porque como que se trabó. ¿Sí me puede decir otra vez, por favor? Claro que sí. ¿Me escucho bien? Sí, ahora sí. Ah, ok. Ahorita como que se detuvo. Ah, ok, perdón. Dígame, por favor, la parte del recuadro donde dice nombre hebreo. A los cuatro cuadritos. Los Ok, cuatro cuadritos. Y ok, hermana Uldarelli, me dices, por favor, los nombres babilonios de estos cuatro hombres. ok. Nombre hebreo. Cada uno de los nombres de ellos reverencia a Dios. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, favorecido por Dios, don de Dios, amado del Señor. Jehová ha mostrado su gracia. Misael, ¿quién es como Dios? Azarías, el Señor es mi ayudador. Gracias. Uldarelli, ¿me ayudas, por favor? Ok, dice nombre Babilonia. Beltasar, yo soy príncipe. mm, Hoy no lo entiendo. De Yo soy el Bel. príncipe Bel. Bel protege su vida. Sadrach, iluminado por el dios Sol, mandato del dios Akum, siervo de Sin. Mesa, ¿quién es Akum?
Abednego, siervo de Nebo. Ok, ¿verdad? Y nos habla de algunas, gracias hermano Eldareli, nos habla de algunos nombres y sus cambios. En el hebreo, Daniel, ya lo vimos al principio, significa Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Y Ananías, favorecido por Dios, don de Dios, amado del Señor, Jehová ha mostrado su gracia. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayudador. Mi, mi nombre favorito o el significado del nombre favorito que miro allí en esa lista de cuatro nombres, en cuanto al nombre hebreo, es Misael, porque yo no veo ninguna comparación de alguien más con Dios. Yo no veo quién pueda ser más arriba que Dios. No puedo, no puedo observar quién pueda superar a Dios, a pesar de que nosotros queremos hacerlo continuamente, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra independencia. Pero ¿quién puede superar a Dios? ¿Quién es como Él? Perdón. ¿Quién puede ser como nuestro Dios? ¿Quién tiene el poder que Él tiene? ¿Quién, aunque está en las alturas, también está con los quebrantados de corazón? ¿Quién ha extendido su mano a ti cuando te has encontrado en lo más bajo de todo? Que a veces ni siquiera los más cercanos te han ayudado, pero ¿quién es como Dios? Lento para la ira, grande en misericordia. ¿Quién puede ser como Él? Nadie. Y en este cambio de nombres, quisieran decirle a estos hombres, no, 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 les vamos a quitar su cultura, su religión, les vamos a estar cambiándoles el chip, les vamos a lavar el coco, pues, ¿no? Les vamos a lavar el coco y ahora sí van a ser diferentes. Ellos nos van a ayudar para cuando nosotros traigamos cautivos a los demás, pues va a ser más fácil el proceso de culturización porque se van a estar sometidos a lo que estos hombres les dicen, a los que sus paisanos les dicen. Y verdad, siempre cuando tú vas a un lugar que no conoces, tratas de identificar a alguien que tú, ya sea alguien que nació en la misma ciudad que tú. En el caso mío, por ejemplo, yo si voy a una ciudad, yo identifico esto. Una iglesia de asambleas de Dios. Digo, ¿por qué? Porque me gusta ver las iglesias de la ciudad y me gusta ver un estadio de fútbol. Me encanta el fútbol y esas son las cosas que yo trato de buscar en una ciudad cuando voy. ¿Y por qué hago esto? Porque siempre que te acerques a una iglesia, hablando de la denominación que sea también, ¿no? Siempre que te acerques a una iglesia cristiana, evangélica, habrá bendición para tu vida. Puedes ser orientado en la ciudad, puedes ser resguardado, puedes ser ayudado. Y buscamos siempre la ayuda de los demás. Bueno, Daniel y sus amigos iban a hacer básicamente eso, los guías de esas personas que iban a traer después. Pero ellos dijeron, no, 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 nosotros no vamos a caer, no vamos a someternos a ello, sino que vamos a cambiar, vamos a ser diferentes y distintos. La palabra propuso significa una resolución tomada a pesar de las consecuencias. Oye, Rey, no pasa nada. Yo ya me propuse en mi corazón no contaminarme. Yo no voy a hacer lo que tú quieres. Voy a seguir avanzando en mi fe. Voy a seguir siendo fiel a Dios. Voy a seguir siendo fiel a mis principios, a mis valores. Pero también voy a seguir siendo fiel a lo que ha sido enseñado por mis padres. Y esta actitud de Daniel es un mensaje a muchos creyentes. Nosotros debemos de darnos cuenta de esto. A veces preferimos, ¿verdad? Ir a las corrientes del mundo, a las cosas del mundo antes que a las cosas de Dios. Yo no sé, me puse a investigar acerca de esto, de los ríos. ¿Ustedes se han metido a bañar en ríos? Sí. ¿Quién no se ha metido a bañar en un río? Todos se han bañado en un río. ¿Qué características tiene un río, hermana Blanca? Yo no, hermano. Yo No no me... sé, pero ¿sabe qué característica tiene? No. No. Ok, hermano Luis Berumen, usted, dígame.
¿Qué característica tiene un río? Por ejemplo, dependiendo el lugar donde busques, hay partes que están bajitas. Te metes y están bajitas y conforme te vas metiendo al medio del río se va haciendo más hondo, más hondo, más hondo y luego las corrientes son diferentes. En medio del río la corriente corre más recio y hay Ujú. partes que en el río te puedes aventar un clavado, están hondas y no pasa nada. Y así. Ok. Sucesivamente, y la corriente todo el tiempo está, hay lugares donde remolinea y hay lugares donde no remolinea, que está tranquilo. Ajá. Así Se lo es, digo por gracias. experiencia porque ya me anduve ahogando una vez en uno. Híjole, gracias a Dios que está aquí, mire, aquí lo Sí, tenemos, el Señor gloria a me Dios. rescató para estar aquí varias veces, estuve a punto de ahogarme. Yo también soy de Obregón y ahí en Obregón donde yo vivía enfrente del canal, en el borde Ujú. del canal vivía yo. Y pues ahí nos bañamos todos los días en tiempo de calor, nos lo cruzamos al canal, nos íbamos para el otro lado del canal a andar de traviesos, pues. Y, y sí, varias veces estuve a punto de ahogarme, pero el Señor me rescató varias veces y aquí Gloria a estoy, Dios. gracias a Dios. Gracias al Señor que está aquí. Entonces los ríos, el hermano nos da unas características, gracias hermano, unas características de que el río, hay partes en las que son angostitas, hay partes en las que son más fáciles, pero a veces por debajo o así, llevan corriente, llevan fuerza. Hay ríos que, pues el río siempre está fluyendo en agua, siempre hay agua fluyendo, 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 fluyendo. Y aparentemente a veces hay lugares en el río que no son tan graves, que no son tan complicados, que lo puedes tú superar, pero, pero no. Hay veces que nos metemos a un río y no sabemos si vamos a salir. Hay ríos tan grandes y tan impetuosos, tan llenos de agua, caudalosos, que se llevan a grupos de personas. Se llevan, arrastran animales, inclusive algunos. No hablo de animales marinos, estoy hablando de otros tipos de animales. Se los llevan. Este, por ejemplo, está el río Ahogados Mississippi. también, Perdón. ahogados también, ahí en el canal Ahogados. donde yo vivía, mucha gente se ahogó ahí y me tocaba mirar cómo los bomberos andaban buceando, buscando los cuerpos y había veces que los sacaban enfrente de mi casa, todos Ujú. hinchados, morados de los ojos, de los labios. Y Híjole. carros que se volteaban, todo eso me tocó ver. Sí, ¿verdad? Hermano Bonifacio. Sí, maestro, como comenté, yo viví un año en Nogales y allá Ujú. cuando llueve se hacen ríos porque está entre cerros, entre montañas. Y ya es conocido, ya cuando llegué allá, el pastor de allá me dijo, cuando llueva no te vayas por estos lugares. Y una vez que llovió, madre e hijo fueron arrastrados por el río. Y el río casi como atraviesa la ciudad porque está con cemento, pero se vuelve río, por ahí pasa el cauce del río cuando llueve y los arrastró como unos 10 kilómetros. Entonces el niño falleció, era como un joven y la mamá sí sobrevivió. Y fueron conocidos como noticia cercana porque eran cristianos. No, no, no eran de asambleas, pero sí eran de una iglesia evangélica. Ujú. Fíjense, hemos visto, ¿verdad? El río, cómo nos lleva. ¿Cómo nos lleva? Hay un río muy grande. Ese es el río Mississippi. Un río muy grande, 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 grandísimo, que atraviesa varias partes de Estados Unidos y todo eso. Pero también hay otro río que es muy, muy difícil andar en él, el río de las Amazonas. En las Amazonas hay un río peligrosísimo por todos lados, donde hay animales de todo y difícilmente la gente puede nadar en ese río. Bueno, la corriente que viene del mundo es como un río que a veces parece ser indefenso y nos metemos y estamos allí y no pasa nada, pero no nos damos cuenta y a veces nos metemos más en esa corriente, dejamos que influya más, me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien, jijiji, jajaja, y terminamos mal. Terminamos muy mal, terminamos gravemente atacados, heridos, y a veces son por nuestras decisiones. Por eso veíamos ahorita, hay que ser decisivos cuando nuestra fe es probada.
Yo decido proponer en mi corazón no contaminarme, no caer a lo que el rey quiere para mi vida, a lo que el mundo quiere para mi vida. Sigamos firmes, métanse a nadar al río de Dios donde hay bendición, métanse a las cosas de Dios cuando vengan esos ataques, esas corrientes, métanse con Dios, busquen a Dios, vayan a Él. No dejen arrastrarse por esas corrientes del mundo que vienen a nuestras vidas, por favor. Y versículos del 9 al 16 ahí lo tienen en pantalla. Le voy a pedir al hermano, a la hermana Salvadora Pérez, si me ayuda leyéndolos, de favor. Hermana Salvadora. Amén. Sí, buenos días. Hola, Maestro buenos dice, días. y puso Dios a Daniel en gracia, perdón, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestras bebidas, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, consideráis para que el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto pues el jefe de los eunucos sobre Daniel y Ananías, Misael y Isaías, te ruego que hagáis prueba con vuestros siervos, pues por nuestros siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Comparad luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la raíz de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos y en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Y así pues, bueno, es que su cabecita ya no me deja. Después lleva la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Muy bien, ¿verdad? Nos habla de algunos aspectos, de algunas cosas allí, pero lo relevante es lo que está ahí en negrito al principio, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Qué bendiciones cuando Dios les da gracia a ustedes, chicos, en su trabajo, en las cosas que ustedes se desenvuelven, en su entorno, en su contexto, para poder hacer ciertas cosas que honren a Dios, que agraden a Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad, y ellos estuvieron negociando algo, ¿no? Le dijo, oye, pues danos chance de comer nosotros esto, y al cabo de 10 días, mira, si nosotros pues no mejoramos o no nos vemos bien, pues tú determina qué es lo que vas a hacer. Y le decía a Mesac, no, es que pones en riesgo mi cabeza, me va a matar el rey, porque ¿qué voy a hacer con la comida esta que es para ustedes, la comida de alta calidad y todo eso? ¿Qué va a pasar? Pero ellos decían, no, danos chance, 10 días solamente, no te pedimos más. Y después de los 10 días dice la Biblia que el rostro de ellos se miraba mejor, se miraba más robusto, se miraba muy bien. Y entonces, este, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? Qué bendición que Dios sigue respaldando cuando nosotros nos determinamos a hacer algo para la gloria y honra de su nombre. Que Dios siga obrando en nosotros para ello. Vamos a, a ver esta parte y vamos a salir al receso ahorita, ¿sale? Ok. La bendición de Daniel, versículos 17 al 18. En el versículo 17, hermanos, ¿qué nos dice allí este hermano? Bonifacio, me dice lo que dice el versículo 17, lo que dice aquí en la pantalla.
Versículo 17. Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y entendimiento en toda visión y sueño. Todas nuestras capacidades son dadas por Dios. Así es. Todas las capacidades que ustedes tienen, que yo tengo, son dadas por Dios. Porque sin el actuar de Dios en nuestra vida, nuestras capacidades serían bien limitadas. Nuestras capacidades serían mínimas. No podemos hacer nada, no podemos hacer mucho, pero Dios nos ha capacitado. Y no es porque seamos los mejores, no es porque somos la élite de la iglesia y porque esto y por lo otro, no. Es porque Dios nos lo ha permitido y el versículo 18 nos habla de una prueba final, de una prueba que iba a ser dada por Nabucodonosor. Dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Se presentaron entre Nabucodonosor para una prueba. Y el versículo 19 y 20 nos habla, ¿no? Nos habla de cuál fue esa prueba. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el día primero, hasta el año primero de Ciro. El versículo 17, Dios le dio conocimiento e inteligencia, pero en estos versículos del 19 al 20 vemos que ellos tenían sabiduría, había una sabiduría de parte de Dios. Y el 21 no quiere decir que Daniel vivió hasta el año primero de Ciro, sino que el profeta este sirvió en la corte durante todo ese tiempo y vio los primeros exiliados de Judá del cautiverio babilónico en el 538. Y Ciro fue el rey, no sé si recuerdan que lo menciona la Biblia, fue el rey que permitió que los judíos regresaran. Este es Ciro. Y durante ese tiempo también estuvo Daniel su ministerio. Hermanos, vamos a tomar un receso y ahorita volvemos ¿les parece a las 9:03? Gracias, maestro. Sí. Dios los bendiga.
listos, listos. ¿Andan por ahí? Vamos a continuar. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo? ¿Todo bien? Un comentario nada más, bueno, algo que veo en la lectura, que ellos les pidieron 10 días de prueba y 10 veces fue lo que salieron sobresalientes comparado con los demás. Ujú. Qué, qué bello es, ¿verdad? Ver cómo hay algunas cosas allí en la palabra de Dios. Y, y, y es interesante ver cómo Dios honra a quienes le honran. 10 días de prueba y fueron 10 veces mejores. Este, vamos a ver la parte de el insomnio real y la revelación divina. Capítulo 2 de Daniel. ¿Alguien de ustedes ha tenido un sueño que les ha robado el sueño? Estaban dormidos y comenzaron a soñar algo y ya, ay, caray, ya no puedo. Ay, 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 ¿cómo le hago? Y ya se les espanta. Han tenido un sueño, una pesadilla, sobre todo, ¿no? Las pesadillas a veces nos quitan el sueño. ¿A alguien le ha Muchos, pasado? muchos, como Muchos, dice Ulises. Muchos. Sí, ¿verdad? Nos ha pasado situaciones de que nosotros dormimos y tenemos algún sueño que nos levanta y ya no podemos dormirnos y andamos para allá y para acá dando vueltas así nomás y queriendo contar ovejitas para volvernos a dormir y no logramos concebir el sueño de nuevo. Entonces, podemos ver este capítulo junto al capítulo 7 son importantes y han sido pues objetos de controversia, ¿no? En cuanto a quiénes son estos imperios, a quiénes representan, en cuanto a diversas cosas, porque son parte esencial, es como la columna vertebral de mucha, pues, profecía, de la profecía, de la escatología y todo ello, y toda la historia. Entonces, son controversias, son capítulos en los cuales, pues, los estudiosos han tenido algunas discrepancias, han tenido algunas cosas en las que sí logran, pues, estar de acuerdo. Pero pues nosotros vamos a ver ahorita algunas situaciones dentro de este capítulo. ¿Alguien tiene idea de qué trata el capítulo 2? ¿O recuerdan de qué trata el capítulo 2? Del sueño de Nabucodonosor de una estatua, una imagen yo le digo que es de oro, plata, de 4 metales, Ujú. Muy bien, muy y bien. que cada metal comprendía un reinado o un Así, imperio. así es, ¿verdad? Quitando al imperio asirio, la comprende en esta imagen, la comprende el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el romano. Esos son los 4 imperios en los cuales, ¿verdad?, representan esta imagen que fue vista por Nabucodonosor en sueños. Entonces, el rey es presentado en el versículo 4 al 13, demandando a los sabios la revelación del sueño y su interpretación. Ahí vemos que el rey les habla y les dice, entonces dice, díganme el sueño y díganme su interpretación. Díganme qué es lo que yo soñé y ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Y estas personas le decían, no, pues a ver, ¿qué es lo que soñaste para nosotros interpretar tu sueño? Nosotros, si nos dices qué es lo que soñaste, nosotros vamos a correr a la biblioteca, vamos a traer los libros, buscarlos, y entonces nos vamos a dar cuenta de qué es el sueño del rey, qué es lo que el rey estaba soñando. Entonces nos habla la Biblia y dice, tuvo Nabucodonosor sueños. Uldarelli, ¿me dices qué es lo que dice? Tal vez tuvo el mismo sueño. Toda esa parte, hasta los 2 párrafos siguientes. Dice, tuvo Nabucodonosor sueños, tal vez tuvo un mismo sueño repetidamente. Podría ser que aunque tuvo un sueño recurrente, cuando se trató de recordar, los detalles no estaban claros en su mente. El rey recibió que los sueños que tenían algo que ver con su reino, por lo que se turbó en su espíritu y se fue el sueño. Bien, algunos estudiosos dicen es que el rey quiso ocultar el sueño.
el rey quiso ocultar ese sueño y fue con los astrólogos, fue con los sabios, ¿verdad? Para ver si es cierto que ellos podían darle esa interpretación y a ver si es cierto que estaban eran muy buenos para ello y si estaban preparados o no. Otros dicen, realmente al rey se le olvidó el sueño. ¿Por qué? Porque pues era un sueño como tipo pesadilla que se turbó entonces y ya no sabía. ¿Ustedes saben qué es lo que yo tengo aquí? No se mira bien por la cuestión de la pantalla que la tengo así, pero sí alcanzan a ver qué es. ¿Como una bolsa o una cartera? Es una bolsa, es una cartera, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que tengo dentro de esta bolsa? No. ¿No? Pues yo quiero que me digan qué es lo que tienen, si no, van a quedar reprobados. Híjoles, Básicamente es lo que el rey estaba diciendo, ¿no? maquillaje. Si no me dicen mi sueño y la interpretación, pues entonces van a morir, les dice, van a morir y su casa va a quedar hecha a pedazos. No lo voy a reprobar, obviamente, no va a pasar. Pero el rey tenía así, pues, sabía, algunos dicen, él sabía que hay adentro, yo sé que tengo adentro de esta bolsa, este, y se lo voy a mostrar nomás una. Por ejemplo, tengo este cable que es el adaptador que utilizo para conectar, ¿verdad? A un proyector o a una pantalla o todo eso. Pero el rey les estaba diciendo, díganme el sueño, díganme la interpretación. Y estos hombres le pedían, pues, "Oye, a ver, danos una pista. Muéstranos qué es y entonces sí nosotros vamos a darte la interpretación, vamos a hablarte de todo eso. Entonces, el versículo 4 nos habla de una declaración que ahí vemos un cambio. Vean lo que dice el versículo 4. Léanmelo por favor, hermano José. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 2? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Nótese allí el cambio de idioma. Dice, está hablando ya en lengua aramea. El capítulo 1 fue escrito en el hebreo. Hasta el capítulo 2-3 está escrito en hebreo. Pero del 2-4 en adelante hasta el capítulo 7 están escritos en hebreo. Nótese el cambio ese. Nótese muy bien. Entonces, ahí lo podemos ver nosotros. Pero el versículo 5 al 6, ¿qué es lo que nos dice en pantalla, hermana Joana? Si no se le daba la revelación y la interpretación del sueño, había una sentencia de muerte. Versículo 5. Seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sí, ¿verdad? Entonces van a ser reprobados, perdón, hermano, van a ser reprobados y ni aunque la directiva nos digan algo, van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, no, el rey estaba vuelto loco, estaba en otras cosas, el rey era un rey muy cambiante, era muy cambiante, si a lo mejor si desayunó, les va a ir bien, pero si no, te va a ir mal. Y así, pero nosotros tenemos un rey de reyes que no cambia, inmutable, y que es bueno con nosotros, pero también, ¿verdad? Es justo y es santo. Siga, hermana, por favor, perdón. Nabucodonosor no la pensaba dos veces para castigar. Las cosas no salían a su manera. Ahí abajo su cabeza, maestro, por favor. Déjeme muevo. Sí, gracias. Si se le daba la revelación del sueño y su interpretación, había una recompensa. Recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Versículo 6. Los dones y favores señalan cosas materiales. La gran honra indicaba el recibir puestos de prominencia dentro del gobierno babilónico. Muy bien, ¿verdad? Entonces, dice, ok, Nabucodonosor no pensaba, o sea, no lo pensaba dos veces, él era el que tenía el imperio dominante, el imperio que estaba allí en su auge, que estaba con todo, y pues no la pensaba, él decía, si no me lo adivinan, si no me dicen, si no me dan su interpretación,
pues ya saben qué va a pasar con ustedes, ¿no? Entonces, pero quien me dé la revelación, dice ahí, habrá una recompensa, va a recibir dones y favores de y gran honra. Entonces, hay cosas materiales, pero van a tener también un puesto de trabajo, un puesto elevado dentro de la parte del gobierno de Babilonia. Y entonces el versículo 7 repite la petición de los astrólogos de que el rey les dijese el sueño. A ver, rey, menciónanos el sueño, porfas. Dinos qué es lo que soñaste, pues, porque nosotros necesitamos buscar en los libros, ver qué es lo que está pasando, y entonces te vamos a dar la interpretación. Entonces, si esto sucedía, que el rey les contara el sueño, pues iban ellos a poderles dar la interpretación. Pero dice el versículo 8 del capítulo 2 que ellos ponían dilaciones, es decir, hacían pasar el tiempo, como cuando estábamos pequeños y nuestros papás se enojaban con nosotros y lo que queríamos era ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Para que no nos hicieran un castigo o queríamos no llegar a casa porque si no ya sabíamos que nos iba a ir un poquito allí, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí? O que se les olvidara. O que se les olvidara, ¿verdad? Queríamos hacer lo que sea, hasta chistes contábamos y éramos re malos para contar chistes, con tal de que no nos dieran un castigo o no nos pegaran, ¿verdad? Nuestras chancladas ahí a nosotros. Entonces ellos querían ganar tiempo. Rey, queremos ganar tiempo. ¿Por qué? Porque iban a ser muertos. El rey ya les había dado esa advertencia. Van a morir. Y pues cuando tú estás en un riesgo de cualquier tipo, lo que quieres es que pase rápido o que no venga ese tiempo y vamos, tratas de hacer como que alguna cosa para que pues no pase lo que te van a hacer, ¿no? Entonces el rey les dijo, el asunto se me fue. Entonces probablemente, como les decía hace rato, el rey estaba ocultando el sueño a los demás. Probablemente sabía el rey que ese sueño pasó así, 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 como se lo dicen más adelante, su interpretación, y el rey estaba ocultándolo en ese momento porque quería ponerles a prueba. Entonces, hay una sentencia si no se adivina el sueño. Y el rey después dice, ah, ustedes preparan una respuesta mentirosa y perversa. ¿Por qué? Porque estaban queriendo que pasara el tiempo. Entonces, pero el rey quería el sueño, quería su interpretación, quería saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba viendo y a ver si es cierto que ellos sabían de la interpretación de sueños y todo ello y si eran adivinos. Entonces, ¿qué dice ahí ante la negativa, hermano, hermana Salvadora? Amén. Ante la negativa de los caldeos, el rey Nabucodonosor, mm, Brínquese eso, con ira y con enojo. Dice versículos del 10 al con 13. ira y con enojo, con ira y con enojo, gran enojo, firmó un edicto de muerte para los sabios de Babilonia. Así es, ¿verdad? Entonces la Biblia nos está narrando de que el rey dijo, ¿saben qué? Vayan y maten a todos los sabios allí, a todos los sabios de Babilonia, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Nos habla el versículo 13 del capítulo 2. Dice, buscaron a Daniel para matarlos. Dice, se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces ellos estaban allí con los caldeos pero no estaban presentes cuando el rey los llamó al palacio, sino que estaban en ese momento, dicen algunos, que estaban en la casa de estudios. Entonces, versículos 14 al 15, lo voy a leer yo y ahorita les voy a hablar un poquito de algo de lo que dice acá. El versículo 14 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había sido puesto para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Dice en la Biblia que Daniel habló sabia y prudentemente. No dice allí, ¿verdad? Ahí está. No, habló sabia y prudentemente. Hermanos,
¿Cómo necesitamos ser sabios? ¿Cómo necesitamos la prudencia? ¿Cómo necesitamos esa ayuda de Dios, de parte de Dios, la gracia que veíamos anteriormente, que Dios puso en gracia a Daniel? Y también necesitamos ser sabios y prudentes. ¿Por qué? Porque a veces hablamos, "Ay, se presenta un asunto difícil en tu vida y lo primero que dices es lo primero que piensas. No hablas con sabiduría, no hablamos con prudencia. ¿Les ha pasado algo así? Que no han hablado con sabiduría, que no han hablado con prudencia. Muchas veces, como los sueños que tuvo Ulises, que dice muchas veces. A mí muchas veces me ha pasado, hermanos, ¿verdad? Que no he sido prudente, que no he sido sabio. Y necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes. El versículo 16 dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que y le iba a mostrar la interpretación. ¿Alguien sabe cómo podía entrar alguien a la presencia del rey? ¿Cuál era la manera en que alguien pudiera entrar a la presencia del rey? ¿Qué acción tenía que hacer el rey o qué acción tenía que hacer el que entraba o algo así? Tenía ¿Alguien lo sabe? que estirar como su cetro, creo, ¿no? Como pasó con la reina Esther, ¿o no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Ulises. Pues Primeramente tenía que tiene ser amor. mandado llamar a su presencia, ¿no? No cualquiera lo podía ir a ver. Tenía que ser mandado a llamar. Hermano José, Sí, lo que mencionaban, bueno, primero ser llamado, ser si llamado, no, ¿verdad? no pueden entrar. Hay una serie de características y Daniel estaba allí en la presencia del rey, así como pasó con Esther, ¿verdad? Ella se metió y si voy a morir, pues ni modo. Y tenían que estirarles ahí, ¿verdad? El báculo o el cetro allí para que ellos pudieran entrar. Tenían que ser llamados. Si no eras llamado, inclusive el rey podía matarlos. A los que entraban nomás porque sí, pues no es como que entraras como nosotros tenemos acceso, ¿no? Cuando estábamos chiquitos llegábamos y entrábamos al cuarto de mamá, de papá y, hey, mamá, y que no sé qué y tal. Es una persona que está en muy alta estima, ¿no? Está muy arriba. Y el rey entonces estaba allí y Daniel entró y le dijo, dame tiempo y entonces te voy a mostrar la interpretación. Dice los siguientes párrafos, donde dice Daniel entra a la presencia, hermana Denise, ¿me puede decir? Sí. Y Daniel entra a la presencia del rey. La Biblia no dice que él pidió entrar con el rey, sino que entró y pidió. Él necesitaba tiempo para orar y recibir la ayuda de Dios. Así es, ¿verdad? Luego Daniel se va con sus amigos y les dice, chamacos, los metí en un broncón. Así, ¿no? Chamacos, ya estamos en un problema. No salimos de estas y Dios no nos ayuda. Y entonces, no sé si tú tengas algunas personas que son de bendición para tu vida, que son de ayuda para ti, que tú cuando estás en una situación complicada les dices, ayúdame a orar, ¿no? Y te acercas y les dices, hey, hermano, hermana, ¿me puede ayudar a orar? Y, hey, amigo, ¿me puedes ayudar a orar? Tenemos amigos así. Sin duda alguna, o debemos de tener amigos que nos ayuden en oración, que nos sostengan, que nos ayuden para cuando necesitamos tomar decisiones, importantes, ¿verdad? Y entonces él llegó y le dijo, chamacos, fíjense que nos metimos en un problemón. Los metí también a ustedes porque estamos aquí todos juntos. Ayúdenme a orar. Y ya, entonces se fue, hizo saber lo que había pasado a Ananías y todos ellos. Y entonces dice algo importante, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio. Vean lo que dice el capítulo 14 y 15. Dice, el versículo 14 y 15, perdón, pero no es ese. Es el versículo 17 y 18, perdón. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios en Babilonia. O sea, está el miedo a lo mejor allí. Está el temor allí porque pudieran ser muertos, pero ellos pidieron misericordias del Dios del cielo y Dios es fiel.
Dios es bueno, Dios es tan maravilloso que entonces Él nos revela. Dice el 19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pero, ¿qué, qué pasa con esto? ¿Por qué dice el Dios del cielo? Entonces, quiere hacer un énfasis, Daniel, en que Dios está por encima de todas las cosas. Nuestro Dios está por encima de todo y de todos. De todo y de todos. Esto nos debe de quedar muy claro. Si no nos queda muy claro, necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. Él está por encima de ustedes, por encima mío, por encima de todas las cosas. No hay Dios como nuestro Dios, así como lo veíamos hace rato. Nadie, Él está por encima de todo, por el Dios del sol, de la luna, de las estrellas, que eran los que adoraban estos hombres, los babilonios. Pero Dios está por encima de todo eso. Y Dios es tan bueno que les reveló qué es lo que habría de venir. Dice el versículo 19 al 23. Me lo puede leer, hermano Luis. Léamelo, por favor. Lo que está ahí en El que tiene pantalla. usted en la pantalla ahí, Por favor. o, Igual lo tiene en su Biblia. Se bueno, le tapa mi cabeza, lo tiene ok. en su Biblia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así es, ¿verdad? Dice algo que es importante allí, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Son de él. Daniel no Amén. lo recibió por su gran elocuencia, por su grande inteligencia, por lo maravilloso que él era, por esto, por lo otro, por sus méritos. Él dice, no, 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 son de Dios. Bendito sea Dios porque son suyo el poder, es suya la sabiduría, es suyo todo. Él muda los tiempos, las edades, Él pone y quita reyes, Él está en la historia, Él se mueve entre nosotros y dice que Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y con esto también podemos darnos cuenta de que Él conoce lo que hay en nuestro corazón, si hay altivez, si hay orgullo. Inclusive también sabe si hay desánimo. Él sabe lo que hay en todos nosotros, porque Él conoce lo escondido. Él sabe. Él pesa los corazones. Y bien podemos decir como el salmista, ¿verdad? Examíname, oh Jehová. Examíname, conóceme, pruébame. Ve si hay perversidad en mí. Pero le dice, pero guíame en el camino eterno, por favor. Guíame. Guíame a lo tuyo. Y hay algo también que es impresionante allí. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Cuando, cuando los padres hacen bien su trabajo, siempre será bendición para sus hijos. Y hablo de lo espiritual. Yo no sé quién nació aquí en, como le dicen, ¿verdad? En cuna cristiana. ¿Quién nació en cuna cristiana aquí? Uldareli. ¿Alguien más nació en cuna cristiana? Ulises. ¿Quién más? Bueno, Bonifacio. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, somos mayoría quienes no hemos nacido en cuna cristiana. Y chicos, aprovechen eso. Bendigan a Dios porque sus padres se tomaron esa bendición. Y nosotros, quienes no hemos nacido en un lugar cristiano,
quienes nos convertimos ya de más grandes y todo eso, busquemos trascender a Dios a nuestras siguientes generaciones. Si Él nos permite, no sé si todos tengan hijos aquí, pero si Él nos permite tener hijos, busquen que esa fe que tienen ustedes vaya a sus hijos. Como le pasó a Timoteo, su abuela, su madre y él, tres generaciones. Pero yo creo que tenemos un Dios de generación a generación. Él es el Dios de todas las generaciones y necesitamos, hermanos, necesitamos, chicos, necesitamos ponernos entonces bien en nuestra fe y trascender eso. Denle gracias a Dios por sus padres. Denle gracias a Dios porque Él fue y es el Dios de sus padres. No sé si sus padres aún vivan, pero Él ha sido el Dios de sus padres, pero puedes decir, el Dios de mis padres es Dios mío, es el Dios mío. Y eso es maravilloso, chicos. Y los que no hemos nacido en un hogar cristiano, le damos gracias a Dios porque nos alcanzó. Pero tenemos el reto ese de que entonces nuestra generación y generación vengan a los caminos de Dios, porque Él nos da sabiduría y fuerza, y Él ahora reveló lo que pidieron, pues nos has dado, dice, a conocer el asunto del rey. ¿Alguien tiene algo que comentar, que decir? ¿Todo bien? A mí me gusta mucho esa historia. Yo la Sí. estaba estudiando y veo cómo es que Daniel siempre buscaron respuestas en Dios. Ujú. Que se unieron él fue y corrió con Sadrach, Mesach y Abednego, y dice la Biblia que cuando ellos clamaron a Dios, Dios los escuchó y les dio respuesta. Así es. Y creo que sigo creyendo en que Dios en el momento más difícil de nuestra vida, Dios siempre está atento para escucharnos, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Él, como la Biblia dice que acercamos pues a Dios. Así es, Y ¿verdad? a mí me gustó mucho la historia, cómo ellos decidieron en medio del cautiverio, en medio de todo el exilio, ellos siempre buscaban a Dios en medio de todo ello. Es complicado, hermanos. Es complicado, ¿verdad? Buscar a Dios en medio de cosas difíciles, pero es la mejor respuesta y la solución. Hermano Bonifacio, dígame. También otro comentario, maestro, que en el contexto de la historia, la vida dependía de Nabucodonosor aparentemente, pero ellos fueron y pidieron misericordia a Dios por su vida. O sea, Ajá. su vida, el valor de su vida o su vida misma o su existencia aquí en la tierra, por así decirlo. O sea, quien iba a decidir sobre ellos si morían o no. Ellos lo depositaron en Dios y no en el rey máximo que estaba en ese entonces. Así es, mira comentario tan certero y tan aporta mucho, enriquece esto, de que sí, Nabucodonosor, ¿verdad? Era el que, por así decirlo, tenía la autoridad y tenía todo para hacer lo que quería, pero ellos fueron lo que quería terrenalmente, pero ellos fueron al que hace todo sobre todos. O sea, acudieron a Dios, no acudieron a alguien más, sino a Dios. Y nosotros debemos de tomar esas aplicaciones, hermanos. Vamos a Dios, vayamos a Él, busquemos a Él, busquemos a Dios. Entonces, Daniel va con Arioc y le pide que lo lleve delante del rey. Lo llevó el rey y le dice, hallé a uno de los deportados de Judá que dará la interpretación al rey. Dice que fue rápido, lo llevó pronto, apresuradamente. ¿Por qué? Porque era apremiante lo que el rey quería, lo que el rey estaba pasando, lo que necesitaba. Entonces, del versículo 26 al 30, deja ver que el rey, a su sueño nadie lo podía revelar, menos interpretarlo. Este sueño era un misterio al cual no podían llegar los sabios, no podían llegar los magos, los astrólogos, los adivinos, nada de eso. ¿Qué dice en pantalla allí en 26 y 27, hermana Blanca, por favor? Dice,
Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Era un Ujú. misterio al cual no podían llegar los sabios, astrólogos, magos o adivinos, pero a Daniel, un Dios en los cielos, se lo había revelado. Ok, sígale por favor. Un Dios en los cielos y Dios del cielo. Verso 18 hace referencia a Dios como el verdadero Dios que está por encima de los cielos y es Dios sobre cualquier otro Dios. Sobre todo está nuestro Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 115:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Y Dios es un Dios que, como les decía ahorita, aunque está en los cielos, aunque está en el cielo, habita en las alturas, también está con nosotros. Pero Daniel les está diciendo, sí, hay un Dios del cielo, el cual quiere decirte a ti, Nabucodonosor, lo que ha de venir, lo que va a pasar, lo que va a acontecer después. El versículo 29 repite parte de lo que dice el 28 y enfatiza al Dios que revela los misterios. Hay un énfasis en el Dios que revela los misterios en el versículo 29. El versículo 30, podemos verlo allí, hermano Luis, me puede leer lo que dice en pantalla, versículo 30. En pantalla, ok. Sí, por favor. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, sino porque, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ok, hasta ahí, por favor, gracias. Daniel, ¿verdad? No, no anda ahí presumiendo de grandezas, no tiene aires de grandezas porque yo tuve el sueño en la interpretación y esto, sino por el contrario, reconoce que no es un intelectual. Él sabía de que tiene algunas limitaciones y entendió que a lo que a él se lo reveló fue de parte de Dios y no por sus estudios, por su investigación humana, por algo que él haya puesto algún, interés o haya puesto algo más de su esfuerzo, ¿no? Que claro que lo hizo, pero reconoció siempre que viene de Dios la grandeza. Y vamos a entrar a una parte muy importante del capítulo 2. Esta parte es muy, muy importante y es muy, muy especial y nos va a ayudar mucho. Dice el versículo del 31 al 35 que está en pantalla. Tú, oh Ma- rey, sí, Discúlpame, ¿puede regresarle tantito a la otra? Poquito nada más, por favor. claro que sí. Un segundo nomás y la cambio. Gracias. Sí. De nada. Ahí mero. Sí, nada Ok. más voy a tomar una foto. Ahí. Muy bien. Gracias, maestro. No, por nada. Y entramos entonces a lo que les digo, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículos 31 al 35. Pueden ir conmigo a la Biblia. Tengan su Biblia en mano, léanla. Dice la escritura, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nos habla, ¿verdad?, de una imagen, como ya nos decía el hermano Bonifacio, de cuatro metales y un elemento más que no se mezcla con el metal. Este es el barro. No se mezcla el barro con el metal. Cuando han visto también, verdad, que el aceite, por ejemplo, se separa del agua, ¿no? Podemos ver que ahí hay una separación. O podemos ver que cuando unimos, le llaman polos opuestos, ¿no? Cuando agarramos un imán
y lo queremos unir al otro y ¡tuc! No se puede pegar si lo pones en otro polo. Entonces, había un gran sueño. El rey vio la imagen de gran tamaño puesta en pie y esta imagen le daba miedo al cualquiera que la viera, ¿no? Y había una composición metálica. Nos dice allí que los pies solamente eran los que no eran con este tipo de composición, sino que había una mezcolanza allí en cuanto a los pies, ¿verdad? Era una mezcla de barro cocido y de hierro. Y esto representaba cuáles reinos, ahorita lo vimos, cuáles reinos representaba, qué reinos eran. Díganme uno, por ejemplo, yo los voy a ir nombrando y a ver si me recuerdan. Hermano José, dígame uno de los imperios o reinos que representa esta imagen. Pueden ir a sus notas, pueden ver allí algo. ¿Alguien más que me diga, hermano Luis? ¿Qué imágenes? Ah, ahorita, profe, ahorita leo, Está bien. estoy investigando apenas. El Imperio Ah, Babilónico, el imperio babilónico es representado en esta imagen. El Asirio, imperio, el imperio El de Roma, Roma, muy bien. Medo persa, Persa, persa El persa, imperio medo-persa y el griego. griego, y el griego, romano. exactamente. Esos son Babilonia, medo-persa, griego y Roma. ¿Sí? Esos cuatro. Anótenlos, apúntenlos. Hermano Bonifacio, me lee lo que está en pantalla, por favor. Sí, maestro. El valor de los metales era de mayor a menor, desde el oro fino hasta el hierro. El brillo de los metales iba siendo inferior, el oro brillando más, la plata menos, el bronce menos, todavía y el hierro sin ningún brillo. Así es, ¿verdad? Vimos allí entonces que el valor de los metales iba de más a menos y el brillo iba de más, siendo inferior, iba bajando, bajando, bajando. Entonces, vemos representadas allí la imagen y también tiene alguna cosa, por ejemplo, los babilonios o el imperio babilónico utilizaban el oro para sus cosas, utilizaban el oro para las cosas religiosas que ellos tenían y todo eso, y por ello es. Lo más débil de la estatua eran los pies y estaban mezclados de dos elementos que no se asociaban, el barro cocido y el hierro. El profeta también, ¿qué dice ahí, hermana Denise? Lo más débil de la estatua eran los pies, estaban mezclados de dos elementos que no se asocian, barro cocido y hierro. El profeta también le señala al rey que en el sueño él vio una piedra que nadie había cortado, que hirió a la imagen en sus partes más frágiles, los pies. Luego esa piedra se convirtió en un gran monte. Así es, ¿verdad? Y dice, este es el sueño. Tú, rey, eres rey de reyes. Dice, eres rey de reyes. Y luego le dice, pero tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado. Dice, no es por ti. Y como veíamos al principio, Dios entregó a Joacim en sus manos. Y ahorita le dice, el profeta le dice, tú eres rey de reyes, pero porque el Dios del cielo te ha dado, no es por ti. Es porque Dios así lo permitió, te dio poder, reino, fuerza, majestad, y tú eres aquella cabeza de oro, le dice. El imperio babilónico es la cabeza de oro. El oro fue el metal más preciado que el imperio babilónico. A Babilonia se le ha llamado la ciudad de oro. Babilonia actualmente se encuentra en Irak. Isaías 14:4 dice sobre Babilonia, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, como paró el opresor, perdón, la ciudad codiciosa de oro. Está haciendo una referencia y a quien no le gusta el oro, ¿verdad? A quien no le gusta, pues es un metal muy, muy caro inclusive o así, ¿no? Tú eres aquella cabeza de oro. La imagen representaba, como les decía, al imperio babilónico, ¿sí? Se usó para representar la monarquía de Babilonia porque Nabucodonosor era
un rey absoluto. Nadie pues lo podía estar quitado ahí, ¿no? Y había estado ahí de poder personal, tenía más poder que sus sucesores y todo ello. Con Nabucodonosor, dice allí este Ulises, con Nabucodonosor comenzó. Con Nabucodonosor comenzó una sucesión de imperios, denominados los tiempos de los gentiles, Lucas 21-24. La cabeza de oro representa un periodo histórico que cubre desde el 606 a.C. hasta el 539 a.C., cuando murió el último monarca de este imperio, llamado Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor. Así es, ¿verdad? Gracias, Ulises. El imperio babilónico entonces cubre desde el 606 al 539. Apunten eso, apunten en los periodos que cubren toda esa parte. Dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, al cual dominará sobre toda la tierra. ¿Qué dice el primer recuadro, hermana Denise? El segundo, hermana Blanca, y el tercero, hermana Salvadora. En este versículo se nos presentan los dos imperios que seguían de Babilonia. El capítulo 8 de Daniel da una descripción más clara de estos imperios. Ujú. Siguiente, hermana Blanca. La plata era un metal apropiado para simbolizar a los medos persas. Este metal fue el favorito para la fabricación de las monedas en este imperio. Por la historia sabemos que este imperio fue inferior al de Babilonia en política, riquezas y poder. Por el Siguiente, por capítulo 5 de Daniel sabemos que el otro reino siguió a Babilonia fue Media Persia. La historia corrobora que el imperio de Grecia le siguió a Media a Persia. Muy bien, ¿verdad? Y nos habla de algunos datos históricos, que es importante que a la luz de la escritura nosotros también vayamos y acudamos a los acontecimientos históricos. Y nos habla entonces de que la plata era un metal que los persas, los medopersas, eran dos imperios mezclados, y lo utilizaban ellos para hacer monedas, para hacer sus monedas. Y este imperio fue inferior al imperio babilónico, ¿sí? ¿Me cambió? ¿Se cambió o no? Ah, sí. El pecho y los brazos de plata representaban históricamente el periodo que abarcaría este imperio, del 539, anoten eso, del 539 al 331. El brazo izquierdo, dice ahí, puede representar a Media y el derecho a Persia. Dicho de otro modo, a Darío, rey de Media, y a Ciro, su sobrino, el cual hicieron una coalición para derrotar a los babilónicos. Ciro fue el rey que hizo ¿qué? ¿Qué hizo Ciro? Que inició las Regresaron. deportaciones. No, ¿Mm? los que regresaron del exilio, pues. Así es, que devolvieran, ¿verdad? El acontecimiento más grande para los judíos bajo el imperio medo-persa fue la restauración, esto es lo que pasó, de Jerusalén bajo el decreto de Ciro el persa, y la escritura nos lo dice. Lean Esdras, ahí, en Esdras capítulo del 1 al 4 ahí nos habla la profecía bíblica, o sea, ya había sido marcado esto y pasó. La Biblia no está peleada con la historia, ¿eh? Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro se desmenuza, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todo. ¿Qué dicen los tres recuadros, hermano Bonifacio? El tercer reino que Daniel escribe es el bronce. El bronce fue el metal favorito entre los griegos para fabricar escudos y corazas. A los soldados griegos se les apodaba como los hombres de bronce. Así es, ¿verdad? Dice, el bronce era utilizado por los griegos para hacer sus corazas, para hacer sus escudos, para hacer todo ese tipo de cosas que les ayudaban en la defensa, pero también hacían sus artículos o sus herramientas de combate, ¿no? Y a ellos se les denominaba como los hombres de bronce. Ellos, así se les conocía a este imperio. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto, imperio, nos dice ahí, hermano José, el primer recuadro. Este cuarto imperio no es identificado en el libro de Daniel, pero la historia revela que fue Roma. El imperio romano se hizo famoso por el uso y manufactura que le daban al hierro. Ujú. Hermano Luis, el siguiente, por favor. Cuando, cuando Daniel escribió, Roma no era aún un imperio, menos una república, pero de su insignificante historia política y militar revolucionaria hasta llegar a convertirse en un poderoso imperio. Las piernas de hierro cubrirían un periodo que comenzó en el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Así es, ¿verdad? Y este imperio duró 644 años, es lo que duró el imperio. Son cosas, datos interesantes. Los pies y dedos. Es un reino dividido allí, hermanos. Este, Uldarelli, ¿me puedes leer lo que dice allí, por favor? Ok, los pies y dedos, un reino dividido. Los pies y los dedos con esa combinación de barro cocido con hierro que por naturaleza no se puede mezclar representa un reino dividido. Esa división podría representar su política y su religión. En este imperio habría la fuerza del hierro y la fragilidad del barro. Muy bien, ¿verdad? Había la fuerza del hierro, que era representada por qué imperio. Por Roma. Ujú. Y el barro, ¿verdad? Que ya habla de algo que se debilita. No hay una mezcla entre un metal y el barro. No se puede mezclar. Y entonces ahí podemos ver ese tipo de cosas. Los pies que forman parte de las piernas representan la decadencia final del Imperio Romano. Y aunque fue fuerte políticamente hablando, ¿verdad? Su inmoralidad lo llevó a la destrucción. Cuidado con la inmoralidad, porque nos lleva a la destrucción. Cuidado con la arrogancia como Nabucodonosor, porque nos lleva a la destrucción. Busquemos ser humildes y busquemos al Señor. Él es la roca no cortado con mano, que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, los 10 dedos de la estatua con su fuerza y debilidad representan a 10 naciones del fin que se unirán y en estos días de esa confederación de naciones, es decir, de esa unión, el Dios del cielo establecerá su gobierno sobre la tierra. Dice la Biblia que su reino no tendrá fin, será un reino para siempre y no sin antes poner fin a esa fase final del imperio romano, la cual será derrotada con la venida en gloria del bendito Hijo de Dios, de Jesucristo. Y nosotros decimos, Maranata, ven Señor. Ven, señora, y la cabeza de esas confederaciones de naciones sería el anticristo. Dice allí en el versículos 44 y 45, hermana Blanca, ¿me lo puede leer? Y en los días de estos reyes. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Sí, es, ¿verdad? Sígale. En los días de los 10 reyes, Dios establecerá su reino eterno. Ese reino se muestra por la piedra cortada del monte, no por medios humanos, sino por la intervención de Dios. Daniel clasifica los metales del más fuerte al menos resistente: hierro, bronce, plata, oro. Ujú, ¿verdad? Este reino va a permanecer por siempre. Este reino es permanente. El Dios del cielo levantará un reino que será jamás, jamás destruido. Entonces, Cristo es la roca. Cristo es la roca y es el que nos ayuda.
Entonces, por el contexto de la escritura, sabemos que la piedra cortada no con mano se refiere al Señor Jesucristo y nos da una serie de pasajes o una serie de referencias a ello. Léanlos, búsquenlos y este reino será fuerte este reino, no va a ser jamás destruido. Este reino es permanente, ni será dejado a otro pueblo. Será superior, desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero también va a ser eterno, porque Él permanecerá para siempre. Hermanos, ya vamos a ir Maestro, cerrando la clase. Sí, Ulises, ¿cree que le pueda regresar a la diapositiva anterior? No claro lo que sí. alcancé a tomar Allí, después. Sí. Eh, Listo, muchas gracias. por nada, por nada. Entonces vemos que este reino es fuerte, permanente, superior y eterno. Cristo es superior a todo. Él es el Todopoderoso. Él permanece para siempre, es superior a todo y es eterno, ¿sí? Vamos a ver, miren, esta es parte como de su tarea, de lo que van a hacer, y quiero que lo vean. Van a hacerme el dibujo a mano. Bueno, el dibujo lo pueden pegar. El dibujo lo pueden pegar, pero lo que dice allí, va a ser a mano, ¿sí? Toda esa parte de las imágenes y todo ello lo van a hacer, a mano. Esto es importante que lo tengan, nos va a traer, ciertas cosas, a nosotros. Donde dice león, oso, leopardo y bestia compuesta, no van a poner eso. Bueno, sí lo van a poner, pero le van a agregar una imagen, ¿ok? Le van a agregar una imagen, busquen imágenes respecto a eso. León, oso, leopardo y la bestia compuesta. Lean el capítulo 7 junto con el capítulo 2. Vean las diferencias que hay, algunas similitudes, todo ello, y de qué nos hablan la imagen tanto como lo otro, ¿sí? Este, y aquí, por ejemplo, les muestro, otra parte y ahí está la piedra que es el tipo de Cristo y la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Lo van a hacer a mano, le toman foto, lo hacen en hoja blanca o lo pueden hacer en cartulina o en hoja de color o así, no en hoja de cuaderno nomás. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Estoy siendo claro como Ah, el lodo. va a ser algo similar a lo que está proyectando ahorita. Sería a mano, pero las imágenes las podemos pegar, Las imágenes imprimir y pegar. ¿No? las imprimen y las pegan, las de donde dice la visión en Daniel 7, pero la imagen de la visión, que es el monito allí, de la cabeza y todo eso, la estatua esa, la Ujú. van a hacer a mano. Ah, La ok. piedra también la hagan a mano, por favor. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, la imagen de la Mm. piedra y del hombre la vamos a hacer a mano y las demás las podemos recortar y pegar. Así es. Y todos los textos que está ahí, pues obvio, lo hacen también a mano, por favor. ¿Sí? Eso es para que a nosotros se nos vaya quedando más marcado, nos quede grabado y todo eso. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Todo bien? Maestro, se va a hacer así como está ahí, ¿verdad? Así es, así Ok, como está aquí, así lo hacen, por favor. Aquí sí, bien, maestro. aquí, así Yes. como está allí. Son esta y esta. Pongan la piedra, que es tipo de Cristo. Sí, la piedra no cortada con mano. Hermanos, Eso es Dios lo me que los nos dio bendiga y los maestro. guarde. Gracias por estar acá. Sirvan a Dios, busquen a Dios. Sirvan en la iglesia, su iglesia local, que Dios les use si van a predicar, van a dar clases, y van a tocar, si van a hacer algo en la iglesia. Y si no están haciendo nada, pues hay que hacer algo, hermanos. Dios no nos llamó para hacer, calientabancas. Dios nos llamó para que nosotros trabajemos para su obra, ¿sí? Dios me los guarde y me los bendiga. Cuídense mucho, ¿eh? Maestro, Dígame. disculpe, esa es la tarea para la próxima semana. Esta tarea la tienen dentro de 2 semanas más, me parece. Ok, Para ok. la próxima semana es el reporte de lectura. Mm, Y también está, maestro, una que dice exposición uno. Ajá. De hecho, de eso, quiero que ustedes hagan equipos.
hagan equipos, son 11 alumnos, hagan equipos de 3 equipos de 4 y va a ser de 3. El hermano Bonifacio me mande la distribución de los equipos y pueden ustedes exponer el capítulo que deseen como equipo para que hagan esa parte, ¿no? De la participación. No más de 20 minutos, por favor, que sea cortita. ¿Sí? Todos para exponer el próximo sábado, maestro. No, hay tres días de exposición. Ah, ok. Usted nos va a decir, o en Sí, orden uno, 2, sí. el que se anime de ustedes a hacerlo primero, lo pueden ir haciendo. Ok, va que va. ¿Sí? No más de 20 minutos, es más, lo pueden hacer de 15 a 20 minutos, porque el contenido pues, de la clase sí es Es un poco. bastante. Ajá. Entonces Y vamos a darle 15 20 minutos si tienen su participación y le damos a lo demás de la clase. ¿Alguna duda más, comentario? no. ¿Todo Capítulo bien? indistinto, aunque no lo hayamos visto, ¿verdad? Aunque no lo hayan visto, lo pueden decir, lo pueden Ok, hablar, va. lo pueden ver. ¿Sí? Gracias. Por nada. Hagan su tarea también, los demás. Pues Dios me los guarde y me los bendiga. Que los use el Señor. Dios le Nos bendiga, vemos. maestro. Gracias. Ándenle bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bonita tarde.